Bienvenidos, queridos hermanos, a esta lección número 12 de nuestras lecciones bíblicas, temporada número 2. Yo creo que ustedes se han de acordar que llevamos las lecciones por orden, pero la lección 12 la había yo ya grabado, pero nos falló por ahí el audio, el video, y tuvimos que volverla a hacer. Les pedimos una disculpa por habernos brincado a la lección 13 y 14 y regresar a la 12, pero bueno, ya puesta aquí, ya ni cuenta se van a dar las personas que vean las lecciones así. Les doy la más cordial bienvenida y quiero recordarles e invitarles que las lecciones bíblicas tienen como finalidad enseñar a las personas las verdades sobre el Antiguo Testamento. En este momento estamos en el Pentateuco. No queremos con las lecciones bíblicas ocasionar solamente que las personas se distraigan. Las lecciones bíblicas tienen como finalidad el que las personas aprendan, conozcan, amen la Sagrada Escritura, porque en vano me canso, ¿no? Hay personas que me han dicho: Padre, yo ya vi todas las lecciones bíblicas. ¿En cuánto tiempo las vio? Dice, en 2 días. Imagínense, pues es imposible en 2 días. Verlas es posible, pero asimilarlas es imposible. Debemos de verlas por orden, desde el número 1 hasta la última de la temporada 1. Y ahora que vamos en la temporada 2, bueno, pues todos los miércoles, hasta ahorita los miércoles están saliendo, no sabemos si cambia el día. Bueno, pues quiero darles las gracias, la bienvenida a todos ustedes por estar aquí en las lecciones. Ha habido por ahí algunas personas que se quejan que porque me tardo mucho en el intro, que pierdo mucho tiempo y que es tiempo perdido, pero señora o señor, discúlpeme, pero hay personas que por primera vez ven las lecciones y a veces no entienden por dónde empezar, así que hay que tener poquito de paciencia. Téngame paciencia a mí, téngale paciencia a sus hermanos. Les invito, hermanos, a conseguir, si les es posible, el libro que estamos tomando como base, el curso bíblico popular del Padre Agustín Petrocelli, de Editorial Progreso. Es el tomo 2 de la temporada 2. La temporada 1 pues fue el tomo 1. Así que estamos ahorita ubicados nosotros en lo que es la página 20, en el inciso D, para más información de todos ustedes. Bueno, vamos a tener como base el libro del Padre Agustín Petrocelli, pero claro, también tenemos como base la Biblia. Claro, si no tuviéramos la Biblia, pues imagínense este curso bíblico, estas lecciones bíblicas pues serían tener algo sin alma, ¿no? La Biblia es muy necesaria que la tengamos con nosotros en el estudio de las lecciones bíblicas. Quiero analizar con ustedes que anteriormente, ya dando inicio a la lección, ya vimos las tradiciones, la tradición eloísta, la tradición yavista y también la tradición deuteronomista. La tradición sacerdotal es la última. ¿Cuántas tradiciones hay? Bueno, y nosotros le llamamos tradición aquellas épocas del pueblo de Israel en las cuales se escribió el Pentateuco. El Pentateuco son los primeros 5 libros de la Biblia, que para el pueblo judío realmente no hay una separación muy marcada. Para ellos, como que los 5 libros forman uno solo, al que llaman Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Nosotros hoy vamos a hablar de la última parte o los últimos toques que se le hicieron al libro del Pentateuco. Hay que tener muy en cuenta lo siguiente. Miren, la palabra de Dios, toda la palabra de Dios, el Antiguo y el Nuevo Testamento, es el producto de toda la historia de un pueblo que medita y que reflexiona su vida, su ser delante de Dios. Dios interviene en el pueblo judío, el pueblo responde, reacciona, vive, comete errores, comete aciertos, y después de bastante tiempo el pueblo judío pone por escrito aquello que antes no lo era. Y vamos a llamar que primero existen tradiciones totalmente orales, platicadas. Es que fíjate que mi abuelo me enseñó que cuando él esto vio, esto escuchó, le enseñaron. Todo esto se fue dando por generaciones, hasta que llegó el momento en que el pueblo comenzó a poner por escrito todas esas historias y todos esos acontecimientos que vivieron. Y es el caso de las tradiciones, la tradición eloísta, yavista, sacerdotal y deuteronomista. Nosotros vamos a ver en esta lección número 12 la última tradición sacerdotal,
que se va a abreviar con una P, así es, ¿no? Las otras se abrevian con una J, con una D, con una E. Con una P se abrevia la tradición sacerdotal. Y como su nombre lo dice, es propia ya de los sacerdotes. Hay que entender que en las anteriores hubo otras personas que no necesariamente eran sacerdotes, eran elegidos de Dios, eran personas principales del pueblo, sobre todo en el aspecto espiritual. Eran guías del pueblo los que se dice que fueron los que escribieron esto. Yo me acuerdo mucho cuando yo estudié someramente el Pentateuco, pues en un primer estudio y durante muchos años, de hecho miles de años, se creyó que el único autor de todo el Pentateuco era Moisés. Pero después de muchos estudios se ha visto el cambio de estilo literario, el cambio de palabras, el cambio de tiempos. Una sola persona no pudo haber vivido todo lo que el Pentateuco narra. Entonces, obviamente, Moisés tuvo secretarios, tuvo colaboradores y también hubo otras personas que afinaron muy bien los libros. Hoy nosotros conocemos un libro claramente, lo tenemos, lo vemos con índice, con títulos, remarcamos algunas partes de los libros. Es muy fácil para nosotros entender el orden de un libro, pero en aquellos tiempos no existía papel, no había tinta, no había todavía como una gramática bien, entonces los libros eran escritos, pero más bien eran trozos que se fueron pegando y que fueron formando todo un conglomerado al que ahora le llamamos Pentateuco. ¿Qué nos dice el padre Agustín sobre esto? Dice, este documento, estamos en la página 21 por si tienen su libro, dice, este documento nació durante el destierro en Babilonia, ahí está, cuando los sacerdotes releen sus tradiciones y su ley para mantener la fe y la esperanza del pueblo. Miren, uno de los acontecimientos más dramáticos es cuando el pueblo de Israel es llevado a Babilonia. Babilonia, donde reinaban reyes totalmente, si no ateos, sí muy idólatras, que tenían otros dioses, y que obviamente pues un pueblo esclavizado tenía que creer o tenía que confiar realmente en los dioses del pueblo que lo dominaba. Entonces, cuando lleguemos a esa parte, en algunos libros del Antiguo Testamento, del destierro a Babilonia, vamos a ver el drama de un pueblo que sufre. Sufre porque se empiezan a perder sus tradiciones, sufre porque su historia comienza a terminar, sufre una dominación terrible, sufre explotación. Sus mujeres, sus hombres se empiezan a mezclar con una cultura que no es la de ellos. Y algo que le duele mucho al pueblo judío que está exiliado en Babilonia es, aparte de la esclavitud, de la denigración humana, es el que va perdiendo su fe. La fe en el Dios verdadero, la fe en el Dios Yahvé. Pero bueno, siempre Dios tiene todo muy calculado y si no, Él busca o encuentra personas valientes que rescatan la fe de un pueblo. Este va a ser el caso de algunos sacerdotes que fueron llevados a Babilonia y empezaron a ver el deterioro del pueblo ante Dios. Y ellos mismos empiezan a recordar las tradiciones, empiezan a retomar los escritos que ya había algunos escritos, y empiezan a animar al pueblo a volver a su fe, a no perder su fe, aunque están lejos de Jerusalén, ¿no? Muy lejos de Jerusalén, no pueden ir al templo. Jerusalén ha sido destruido, no solamente va a ser destruido en el año 70, va a haber otras destrucciones, va a haber saqueos del templo. Entonces el pueblo de Jerusalén, el pueblo de Israel, para ellos el templo lo es todo porque en ese lugar se encuentran con Dios, en ese lugar hablan con Dios. Entonces, verdaderamente, hermanos, es impactante el destierro en Babilonia. Claro que hubo gente que se quedó en lo que hoy es Israel, pero se quedaron personas que no estaban tan fortalecidas en su fe o que no tenían tanta fe o que eran personas ya muy grandes o muy chicos. Entonces los babilonios se llevaron lo mejor. Querían mano de obra barata y querían mano de obra, no barata, gratis, querían mano de obra fuerte. Entonces no se iban a llevar ni a los más chiquitos ni a los más viejos, ni a los enfermos, a esos los dejaron. Se llevaron a lo mejor de Jerusalén y de todo Israel. Dice, aquí los sacerdotes, para mantener la fe, dice, empezaron a animar al pueblo a volver a sus tradiciones. Vamos a ver algunas partes de la tradición sacerdotal, si quieren acompañarme. El Génesis 1, el capítulo 1, capítulo 2, y donde se narra la creación, ¿no? Aquí el pueblo se empieza a preguntar, bueno,
Tenemos un Dios verdadero, tenemos un Dios que nos ama. ¿Y cómo sabemos que Dios nos creó? ¿Dónde está eso? Entonces, los sacerdotes de entonces y los profetas que tenían entre las tradiciones del pueblo ese amor a Dios, pues se pusieron a buscar los orígenes y dieron con estas narraciones de lo que es el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 4 del Génesis y todo el libro de Levítico. De ahí viene el libro, la tradición sacerdotal. Hay que entender muy bien, no se les olvide que hay 4 tradiciones, o sea, hay como cuatro manos que escriben el libro del Pentateuco, cada una diferente época, cada una diferente estilo, cada una diferentes manos, cada una diferentes formas de escribir, incluso algunas son repetitivas. Vamos a encontrar 2 narraciones de la misma creación de Dios, ¿no? Por ejemplo, y eso no tiene que asustarnos porque, pues qué bueno, ¿no? Hay que entender los orígenes de estos libros. Dice, en el principio cuando Dios creó el cielo y la tierra, estamos en el capítulo 1, versículo 1 del Génesis, cuando empieza la Biblia, y no había nada en la tierra, las tinieblas cubrían los abismos mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. Dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Dios vio que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Dios llamó a la luz día y a las tinieblas noche. Atardeció y amaneció. Fue el día primero. Dijo Dios, haya una bóveda en medio de las aguas para que separe unas aguas de las otras. Hizo Dios entonces como una bóveda y separó unas aguas de las otras, las que estaban por encima del firmamento de las que estaban por debajo de él, y así sucedió. Dios llamó a esta bóveda cielo y atardeció y amaneció y fue el día segundo. Dijo Dios, júntense las aguas. Seguimos. Quiero fijarme en lo último, en la última parte de esto, donde Dios descansó. Quiero que me ayuden. Dice en el capítulo, déjenme lo encuentro. Aquí está. En el capítulo 2, versículo 1, vámonos para allá, porque yo creo que el capítulo 1 ya se lo saben, cómo Dios separa las aguas, cómo Dios separa los animales terrestres de los marítimos, cómo Dios crea al hombre, después del hombre saca a la mujer y la crea para que no estén solos. Pero vamos al capítulo 2, versículo 1, dice, así estuvieron terminados el cielo y la tierra y todo lo que hay en ellos. El día séptimo Dios tuvo terminado su trabajo y descansó en ese día de todo lo que había hecho. Bendijo Dios el séptimo día y lo hizo santo, porque ese día descansó de sus trabajos, después de toda esta creación que había hecho. Aquí viene la continuación después de creados el cielo y la tierra. Muy bien, este capítulo número 1 y número 2, pero sobre todo el 2, versículo 1, es muy importante para la tradición sacerdotal. Miren, la tradición sacerdotal tiene como finalidad darle como las últimas pinceladas a todo el Pentateuco, ¿no? Esto sí, esto no, corrígele, aquí hay un error, arréglale aquí, esto no va aquí, va acá. Entonces, hay toda una reestructuración y un ordenamiento de los 5 libros del Pentateuco y le van a agregar el libro de Levítico. ¿Qué es el libro de Levítico? Como su nombre lo dice, viene de Leví, casi el trabajo sacerdotal. El libro de Levítico son como las leyes que van a regir a un pueblo. Y una de las leyes, uno de los mandamientos que son más importantes para los judíos y que yo hace poco que fui a Israel me tocó ver y admirar, porque el día sábado, el séptimo día, de verdad el pueblo judío descansa absolutamente. No ves escasas personas en la calle. Solamente andan los árabes y los cristianos, poquitos que somos, pero los judíos están en las sinagogas, están en sus casas descansando, como su ley la dice, y es admirable lo que los judíos hacen los sábados. Entonces, ellos están cumpliendo ese mandamiento que es obligatorio para el judío, no para nosotros los cristianos. Hay que entender, eso es otro tema muy aparte. A lo que quiero llegar es a que los sacerdotes vieron la ley, pero como que decían, hace falta como un reglamento, ¿no? Los mandamientos de la ley de Dios están claros. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. No jurarás en nombre de Dios en vano, santificarás las fiestas, honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, no robarás, no cometerás actos impuros, no mentirás,
no levantarás falso testimonio contra tu prójimo, no desearás la mujer de tu prójimo ni el hombre de tu prójima y no codiciarás nada que no te pertenezca. Los 10 mandamientos de la ley de Dios están muy claros desde el principio, pero los sacerdotes vieron que era necesario hacer como un reglamento, como una extensión de estos 10 mandamientos, y entonces esa extensión muy grande va a ser el libro del Levítico y otros agregados en algunos otros libros, pero principalmente el libro del Levítico. Pero vamos a ver qué nos dice el padre Agustín, que nos sigue diciendo en esto. Entonces, para que vayan entendiendo por qué se le dice tradición sacerdotal. Dice: no es difícil distinguir en el Pentateuco lo que pertenece a esta tradición, porque tiene características inconfundibles. Vamos a ver las características de la tradición sacerdotal en el Pentateuco. Son características inconfundibles, como ya vimos de las otras tradiciones. Dice: tiene una forma de hablar solemne, litúrgica y abstracta, como somos muchos sacerdotes, ¿no? Muy litúrgicos, muy educados, muy formales, todo muy punto y coma, nada extravagante, nada fuera de orden, todo muy coordinado. Entonces, realmente la tradición sacerdotal es una tradición muy litúrgica. Todo se quiere tener muy ordenado, muy cuidado, lo que se escribe, lo que se dice, muy abstracto. Y si ustedes leen el libro del Levítico, bueno, pues es una forma muy elegante de hablar, para que ustedes me entiendan, muy educado, para que lo tengan más claro. Dice: se preocupa de enseñar, especialmente las normas del culto. Ahí está. Las normas del culto, ¿a quién le interesan? Bueno, pues a los sacerdotes. Los sacerdotes tenemos que cuidar mucho cómo se celebra la misa, que las personas vayamos bien vestidos, que no esté sucio el altar, que las personas que ayudan estén decentes, que sepan leer, que se escuche, que se entienda, que haya flores, que adornen la iglesia. Entonces, realmente la tradición sacerdotal es muy parecida a lo que hoy tenemos. Los sacerdotes buscamos que las normas de culto estén muy bien. Dice, por ejemplo, Dios descansa después de la creación para enseñar el descanso del sábado. Ahí está. Ese capítulo número 2 del libro del Génesis es propio de la tradición sacerdotal. Remarcar muy bien que Dios descansó en el séptimo día, y esto obliga a todo judío a descansar. Nosotros no somos judíos, porque luego no falta alguno aquí que esté, algún hermano separado, con mucho respeto para él, que diga: entonces, ¿por qué los católicos no descansan el sábado si la palabra de Yahvé dice que deben de descansar? No, es que eso aplica para los judíos, hermano. Usted no es judío, usted es cristiano, y Cristo resucitó en el primer día de la semana, que es el domingo. Por eso los cristianos guardamos el domingo, no el sábado. Usted sigue allá en la ley. Cristo dijo: yo no he venido a quitar la ley, he venido a darle plenitud, y para nosotros la ley es Cristo, ¿no? Entonces hay que entender muy bien y no confundirnos y no entrar a detalles, porque son muy agresivas estas personas. No leen el tema completo, descontextualizan todo y atacan. Tengan mucho cuidado con estas personas, porque son muy agresivos, muy agresivos. Pero bueno, aquí está la razón, ¿no? Ellos quieren fundamentar muy bien la creación y el día del descanso, el Shabbat o el sábado. Dice: otra característica, busca la precisión de las fechas, cuida la cronología, claro, cosa que no se cuida en el libro del Éxodo, por ejemplo, cosa que no se cuida en el libro del Deuteronomio, cosa que no se cuida en el libro de los Números, pero en el Levítico sí. Hay mucha precisión aquí. A ver, en el año fulano, siendo el procurador, siendo el rey fulano de tal y su hijo, pasó esto y esto. O sea, hay mucho cuidado de la cronología de los datos que se están dando. Dice: Dios es muy diferente de cómo lo describe la tradición eloísta y la tradición deuteronomista. Es una imagen mucho más espiritual y abstracta. Esto es bien importante. En las tradiciones anteriores, menos en la deuteronomista, en la tradición eloísta y en la tradición yavista, Dios es muy personal. Dios le habla a Moisés. ¿Se acuerdan ustedes en el libro del Éxodo? Dios le habla a Moisés y le dice: quítate los zapatos porque el lugar que pisas es santo. Moisés, toca esa piedra para que dé agua. Y entonces hay una relación muy personal. Dios habla, Dios lo escucha al pueblo. Aquí ya no, en la tradición sacerdotal, ahora la imagen de Dios es una imagen muy abstracta. Solamente es la palabra, aquí dice, es espíritu Dios, no
¿no? Por eso aquí dice, y el Espíritu aleteaba sobre las olas del mar. ¿Se acuerdan ustedes de esa frase muy sencilla en el libro del Génesis? Entonces, Dios ya no es un hombre que se le revela, ya no parece un hombre que se revela, sino que ya como que ahora sí es completamente Dios y es un Dios muy distante, muy alejado, o que no tiene mucha relación con las personas. Dice así: la tradición sacerdotal es la última que nace en la formación del Pentateuco, es la última. Dice, los sacerdotes durante el tiempo de Esdras y Nehemías, esto es bien importante, estos dos van a ser los que van a restaurar el culto, el templo, la cultura. Dice, los sacerdotes durante el tiempo de Esdras y Nehemías dan las últimas pinceladas al Pentateuco, arreglan todo. Ellos encontraron las escrituras, vamos a llegar un día a esas cartas ahí del libro de Daniel y de las crónicas, todo eso, cuando no tenían las sagradas escrituras, pero excavan en el templo, hacen unas excavaciones y encuentran unos rollos, entonces es una maravilla, es una fiesta. Esdras y Nehemías son los encargados del culto y del pueblo civilmente, entonces los dos hacen una gran mancuerna. Hay que entender que en el pueblo judío por muchísimo tiempo el poder civil y el poder religioso están mezclados completamente, entonces Esdras y Nehemías van a hacer la restitución del culto, la restauración del templo, la restauración de la fe del pueblo, y ellos dos van a hacer esto, van a darle como las últimas pinceladas, van a encontrar los rollos, van a decir, no, este capítulo ponlo de este lado, este pedacito ponlo acá, porque no coincide ahí. Son personas expertas que van a hacer este orden que está en los libros. Dice, así una síntesis orgánica de la historia de la salvación, conservando intactas las varas tradiciones. Añaden particularidades de la tradición sacerdotal y dan a todo un cuadro doctrinal y teológico. Esdras y Nehemías sabían lo que hacían, eran sacerdotes, eran personas que conocían las cosas de Dios. Entonces ellos le dieron un orden, que gracias a ese orden nosotros tenemos el libro del Pentateuco casi como hoy lo tenemos, de manera muy original, de manera muy hermosa y muy catequética y muy pedagógica. O sea, no tenemos un desorden, sino que está lo más ordenadamente posible. Hasta esta tradición es cuando se cierra propiamente el libro del Pentateuco, o los libros del Pentateuco, como ustedes lo quieran ver. Con ellos se cierra y se establece así. Ya no van a venir modificaciones, ya va a permanecer así. El libro del Pentateuco, o los 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, van a ser aquellos libros que Cristo tuvo en sus manos, aquellos rollos que Jesús leyó y que fueron perfeccionados al final de cuentas por Esdras y Nehemías. Lo que sale de esta síntesis es solo un volumen, ahí está el Pentateuco. Esto es bien importante. Nosotros los cristianos nos han llegado a una división de 5 libros, pero en este tiempo no, se le va a llamar Pentateuco o se le va a llamar ley. Para los judíos es la ley o es la Torá, así la conocen, la ley o la Torá. Y no hay Éxodo, no hay Levítico, no hay Números, no hay Deuteronomio, todo es un solo conjunto. Dice, este trabajo parece que se terminó hacia el año 400 antes de Cristo. O sea, 400 años antes de que Cristo venga al mundo, se va a concluir toda esta parte tan impresionante de lo que es los primeros libros de toda la Biblia. Los libros del Pentateuco. Claro que a la par se van a estar escribiendo los libros de los profetas, pero hagan de cuenta, ustedes deben de entender algo que es maravilloso, que a mí me sorprende también. Cuando ellos, los profetas, los jueces, los reyes, escribieron estos libros por inspiración de Dios, no se daban cuenta que estaban escribiendo la palabra de Dios. Ellos eran los instrumentos, eran las plumas de Dios, pero no se daban cuenta que estaban haciendo lo que iba a cambiar al mundo, lo que iba a cambiar las conciencias y lo que iba a cambiar la realidad de todo el mundo que hoy existe. Para nosotros es muy fácil ver una Biblia, ¿no? Comprarla, tenerla, leerla, dividirla por libros, ponerle las pestañitas a la Biblia y comprenderla. Es muy fácil para nosotros, pero esto es producto de años y de siglos de estudio, de análisis, de orden, de traducciones, de traspasar, de transcribir. Es un tremendo trabajo el que hoy nos enseña el orden que llevó la Sagrada Escritura, sobre todo en el libro del Pentateuco.
Bueno, pues me dio muchísimo gusto haber estado con ustedes en esta lección número 12. Nos vemos, si Dios quiere, en la próxima lección 13. Y les recuerdo, hermanos, hay que ver las lecciones por orden. No se brinquen ninguna, váyanse a la 1, véanla con calma, no llevan prisa, no vayan a ser como ese señor que me escribe desesperadamente que él ya quiere otra, ya está desesperado, ¿no? Y bueno, yo no nomás hago lecciones bíblicas, yo tengo que atender mi parroquia, confesar, bendecir, agendar, celebrar. Esto es un extra que hago con mucho gusto, pero no puedo estar nomás produciendo programas todos los días. Discúlpenme, pero lo hago con mucho gusto, con mucho aprecio para las personas que sí valoran y que sí tienen paciencia de esperar la siguiente lección. No se la pierdan, que Dios me los bendiga mucho. Les agradezco mucho a los que le aprietan like, o sea que le dan me gusta, porque de esa manera YouTube recomienda estas lecciones a otras personas que también tienen ganas de aprender. Que Dios me los bendiga mucho hasta donde quiera que se encuentren, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias. Buen día o muy buenas tardes.